segundo paso para nuestra América. Es un placer tener como invitada en esta entrevista de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América a la compañera Irene León, socióloga, analista política, parte de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad desde la República del Ecuador. Con la experiencia en el campo de la sociología y la defensa de la humanidad que caracteriza su impronta en el Ecuador y en la región, quisiéramos partir de una contextualización de la historia de los movimientos sociales en Ecuador. ¿Cuándo surgió la ola de movimientos sociales en Ecuador? ¿Cuál ha sido su característica identitaria? En Ecuador, como en muchas partes de América Latina, la acepción de movimientos sociales es muy extensa. Es más, en los últimos tiempos se tiende a colocar bajo ese paraguas todo o casi todo. Es un concepto polisémico que tiene a la heterogeneidad como su correlato político. Hay quienes los ubican como una acción colectiva en torno a una causa específica o sectorial, que se acciona en torno a un objetivo o a algunos objetivos. Ese paraguas abriga a iniciativas que pueden realizarse dentro del sistema. Otros han identificado también a la voluntad de cambio como un elemento que marca la diferencia, pero también ahí la intención de cambio puede ser de distintas proporciones y comportar propuestas que no atañen estructuralmente al sistema, a los sistemas diría, no atañen en sí ni al capitalismo ni al patriarcado. Entonces, el concepto, la acepción, la misma propuesta política de movimientos sociales deja mucho por definir, mucho por debatir y de hecho está en debate en América Latina y el Caribe y está en disputa, no solo en debate, puesto que es una región donde están sobre la mesa iniciativas antisistémicas en construcción que marcan una diferencia en el contexto frente a otras regiones. Entonces, siendo un concepto vasto, que está en disputa, que está en construcción, para responder a tu pregunta sobre su trayecto histórico en Ecuador, quizá hay que decir que, como es un concepto que data de un par de siglos, no falta quienes usan esa definición para mirar a través de esa lupa hasta hechos históricos, o pueblos enteros, o procesos organizativos que responden a realidades sistémicas o antisistémicas, como por ejemplo aquellas de las resistencias al capitalismo, tema que mucha gente que analiza o propone conceptos alrededor de movimientos sociales quieren eludir. Entonces, con el ejemplo que coloqué, quería decir que históricamente el trayecto de la movilización social anticapitalista, anticolonial principalmente, en la que puede reconocerse el proyecto más bien las acciones que podemos definir, encontrar en Ecuador, tienen que ver con este otro carácter, con uno de resistencias al modelo, al colonialismo, al capitalismo, al patriarcado, en el que en distintos momentos se han expresado de distintos modos. Y en el caso, por ejemplo, las luchas de la clase trabajadora, que son importantes en el país y que en el siglo XX han tenido expresiones muy relevantes, no necesariamente se estaban definiendo en sí mismas como actores colectivos en pos de un objetivo al interior del sistema, sino más bien en búsqueda de salidas del sistema. Son causas que buscaban a constituir a la clase trabajadora de otro modo
en el proyecto de sociedad y en el siglo XX tienen todo un recorrido, digamos, en cada década. El movimiento sindical, por ejemplo, como expresión de esta causa, tiene, sin duda, como en otras partes, distintas expresiones, pero sí tiene una agenda de clase, tiene una agenda que propone y que en muchos momentos ha expresado desbordar esta camisa de fuerza que impone el capitalismo a la clase trabajadora. Entonces, en ese sentido, en el modo como hablamos de estos movimientos en el siglo XXI, quizá podrían asociarse más a expresiones anticapitalistas, a modos organizativos anticapitalistas, y que en el caso muchos o la mayoría no estuvieron distantes de las propuestas políticas, sean estas de partido o de otros, o simplemente propuestas políticas de horizonte. La democracia representativa y convencional ha sido un mecanismo constante de tensiones y contradicciones entre los intereses de las élites y el Estado como mecanismo de control político. Sin embargo, esta relación comenzó a cambiar en nuestra América a partir de los años 70 y 80, con el interés creciente de la población por la defensa del territorio, por la defensa de la vida, en un momento de claro avance del neoliberalismo extractivista. ¿Cuál fue el papel de los movimientos campesinos, estudiantiles, indígenas y sindicales en Ecuador en esos periodos, Irene? En esta pregunta que mencionas, el tema de la democracia representativa que ha correspondido a los intereses de las élites y que en los años 70 y 80 habrían comenzado a cambiar con reivindicaciones relativas al neoliberalismo, en fin. Yo creo que es interesante colocar que en América Latina, después de la Revolución Cubana, digamos, estás hablando de los años 70 y 80, ¿no? La Revolución Cubana para América Latina se visualiza en los 60, y los 70, los 80 están marcados por esa utopía, por esa posibilidad de transformación estructural, radical, que no atañe solo a un modo de hacer las cosas, como mencionas, del extractivismo o un modo de gestionar la democracia. Creo que se coloca la causa de la transformación estructural de la sociedad, es decir, de sobrepasar el capitalismo y construir socialismo, que es lo que se comenzó a plantear en Cuba, en otros países. De hecho, en Centroamérica se vive muy intensivamente esa propuesta y construcción, en el resto, en América del Sur también, y se articulan iniciativas múltiples en torno a esa propuesta. Obviamente esto también se vive en Ecuador en esos años, es decir, la construcción organizativa, ya hablando de la caracterización que hice antes, ¿no? de una propuesta sistémica y de cambio estructural que no sería necesariamente la de movimientos sociales at large, pero la propuesta de construcción de movimiento está articulada significativamente frente a esta posibilidad de cambio estructural. Esta visión de cambio estructural, y por un lado, y de resistencias a la globalización neoliberal, tiene muchas expresiones significativas en Ecuador en los años 80, 90, 2000 y todavía, ¿no? hasta ahora. Y estas resistencias dialogan de modo muy intensivo con un proceso de construcción que se presenta no solo en América Latina, sino de modo internacional. Las resistencias a la globalización y las resistencias al libre comercio, como mencioné, digamos que son
otra tonalidad de propuesta que no se pueden resumir en estas ideas de resistencias al extractivismo o defensa del territorio, o no sé. Es otra visión la que moviliza, no solo en el caso nuestro a los movimientos, sino al pueblo, que expresa la intención, la voluntad de transformar las cosas. Y con todo lo que puede representar en términos de complejidad frente al poder, eso está presente todavía ahora. Entonces, decía que Ecuador dialoga mucho con estas iniciativas internacionales. Ya coloqué aquella de la campaña de resistencia indígena, negra y popular, la ulterior creación, fundación de la CLOC Vía Campesina, y ahí no hablamos de poco porque la Vía Campesina se expresa como uno de los primeros movimientos que tiene una agenda de resistencia a los poderes de la globalización en la alimentación y en la agricultura. Entonces es otra cosa, son expresiones de, insisto y repito muchísimo esto, de cambiar estructuralmente las cosas y de transformar el capitalismo. Y también en este ámbito de ver alternativas al capitalismo, que es el que vivió América Latina ya en esta fase de los 90 hacia ya el nuevo siglo, a los 2000, se crean escenarios para pensar alternativas. El Foro Social Mundial, por ejemplo, y su vertiente, el Foro Social Américas, que llega a acunarse, digamos, a tener su sede en Ecuador. 3 destituciones presidenciales en menos de 10 años caracterizaron la política ecuatoriana. La salida de Bucaram en 1997, la de Mahuat en 2000, la de Gutiérrez en 2005. ¿Cuáles fueron las y los protagonistas de los movimientos y revueltas que dieron al traste con estas destituciones? ¿Qué significó esto en la política de la izquierda ecuatoriana? Sobre este periodo de destitución de presidentes que vivió Ecuador y que en parte se debieron a la movilización del pueblo en las calles, efectivamente estamos ubicando desde mediados de los 90 a mediados de la primera década del 2000 y justamente esta franja de tiempo corresponde a esta forma de concreción del neoliberalismo que incluye la obligación, por un lado, al libre comercio, por otro lado, el anclaje al capital financiero, que en nuestro caso concluyó incluso con la pérdida de la moneda, puesto que ya no, desde entonces no tenemos moneda nacional, es el dólar estadounidense la moneda, y que concitó una movilización del pueblo, de la ciudadanía, de los sectores organizados, frente a lo que se estaba viviendo en esta transición aguda a esta forma de capitalismo que se expresó con el neoliberalismo, donde mucho de un país que tiene hasta ahora distintas formas de organizar la producción, de organizar la economía, y que entre otros se debe a este carácter plurinacional, multicultural del país, que se vio subsumido, que se vio obligado a adoptar estas leyes internacionales, digamos, estas reglas internacionales del mercado. Entonces sí hubo mucha resistencia en ese periodo. Es decir, tiene que ver con eso y claro, tiene que ver con el desgaste de las élites de la derecha en el poder, que no solo se prestaron, sino que encaminaron esta transición al país. Entonces el pueblo se movilizó, ningún gobierno que estaba respondiendo a intereses foráneos podía responder a lo que el pueblo demandaba, que eran respuestas a su proyecto, a sus intereses, a sus necesidades, incluso en un país que en ese momento estaba a la cola de los más pobres, y creo que todavía lo estamos, de América Latina, del mundo. Entonces sí, el pueblo en las calles expulsó presidentes, pero a la vez también hubo
actores de la burguesía, de los intereses que estaban disputando, intereses propios frente al giro que estaba dando el país, como toda América Latina, frente a las reglas ya de la globalización neoliberal y de todo lo que ya conocemos que vino después. Entonces, fue un momento muy relevante de la movilización popular y sin duda permitió estas movilizaciones de resistencia, crear un tejido importante para proponer alternativas que se expresaron después. Quisiéramos conocer tu punto de vista sobre el papel del movimiento Alianza País en el ascenso del gobierno de Rafael Correa y las aspiraciones de cambio de los movimientos de izquierda antiimperialista durante 2007 y 2017. ¿Qué avances consideras que logró consolidar este movimiento? ¿Cuáles fueron las razones de su derrota? Estamos hablando ya, como dijimos, de la primera mitad de la década de los 2000, donde luego de toda esta movilización con aspiraciones de cambio estructural en mucho, se plantea la posibilidad de llegar al poder con otro proyecto. Y en ese momento, ya en la segunda mitad de la primera década de este siglo, de 2005 a 2010, con ese ambiente propicio para las alternativas en el escenario, se plantea la posibilidad de crear un movimiento convocante, multisectores, multiactores, que condense la diversidad de propuestas que se habían movilizado en las décadas anteriores, para elaborar una agenda de contenidos que podría ser la agenda que llegue como propuesta para un escenario de poder, a través de una participación a las elecciones, como sucedió en 2006-2007. Entonces, en ese momento se planteó la iniciativa del movimiento que luego fue Alianza País, se planteó la iniciativa de la propuesta de la Revolución Ciudadana, se presentó la candidatura de Rafael Correa liderando esta visión para un cambio desde el Estado, y se produjo sin duda el momento vital, significativo, que condensó todo lo dicho antes en una propuesta de horizonte en el país. Se produjo el concepto de socialismo del buen vivir en este contexto, que es una suerte de síntesis de todo lo anterior, es decir, es una síntesis de este país histórico, multiétnico, multicultural, compuesto por distintos pueblos y nacionalidades, que vive resistencias al capitalismo y al colonialismo y que a la vez aspira a estas transformaciones. Entonces, este concepto de socialismo del buen vivir, que tiene expresión como forma y como concepto de la Revolución Ciudadana, condensa todo eso, es decir, el buen vivir, el summa causa, una propuesta inspirada en las cosmovisiones indígenas, pero que en el caso de Ecuador se presenta y se plantea como un socialismo del siglo XXI, es decir, una suerte de sincretismo político que exprese lo que es esta sociedad y sus aspiraciones de cambio. En breve, esto se resume en un planteo clave de transformación antisistémica, que es colocar la vida antes que el capital. Mientras que el capitalismo, sobre todo en globalización, tiene primero el capital y después la vida, al punto que en este momento como el que estamos viviendo ahora, se vive muy intensamente la confrontación de los intereses capital y vida, puesto que ya el capital, como vemos, sobre todo el capital globalizado, ya no mira ni fronteras, ni seres humanos, ni intereses utópicos, sino la rentabilidad del capital por encima de todo, capaz de
arrasar con lo que venga. Un ejemplo son las acciones de las transnacionales en este momento de pandemia, donde en lugar de dar una respuesta humanitaria a un problema grave que vive la humanidad, cada una está ocupada de buscar un mayor lucro y de multiplicar sus intereses. De hecho, han logrado muchas ganancias en este periodo. Entonces, el periodo de la Revolución Ciudadana fue un periodo muy intensivo en el que se vivió este condensado de propuestas históricas de los movimientos, de los actores políticos, y se lograron colocar varias, a más de esta propuesta de sentidos, de horizonte histórico, se logró colocar propuestas estratégicas que estaban mirando incluso los poderes del capital global, el capital financiero. Por ejemplo, se instituyeron iniciativas para regular el poder del mercado y regular las acciones del capital financiero. Se puso en marcha una legislación de derechos de la comunicación y de derechos de los pueblos a la tecnología, al conocimiento. Se propuso como parte del proyecto la articulación del país a las propuestas de esta arquitectura de integración latinoamericana y del sur, como teniendo en mira la construcción de este mundo multipolar, como propuso Chávez. Y bueno, hubo todo un hervidero de iniciativas que se articularon a las otras iniciativas de cambio sistémico en la región, las del socialismo del siglo XXI, las propuestas de descolonización planteadas en Bolivia, de despatriarcalización planteadas en el proyecto de la Revolución Cultural en Bolivia. En fin, la Revolución Ciudadana fue un periodo de lo más intenso en el que todos los actores de la sociedad sin duda se involucraron de distintos modos. Y claro, hubo un importante sector de movimientos sociales. Y por eso también me parece clave hacer esa diferencia conceptual entre los movimientos que aspiran a un cambio estructural y sistémico y los que se organizan en función de objetivos puntuales que pueden realizarse dentro del sistema. Entonces, algunos movimientos sociales opusieron resistencia no solo a esta propuesta de cambios o a los modos como se hacía, o a quien lideraba o a quien no lideraba. Opusieron resistencia incluso a iniciativas de integración latinoamericana, a propuestas que se reconocieron después como parte del proceso del progresismo regional y todavía están. Entonces, por eso creo que es importante este esfuerzo de que en América Latina y el Caribe pensemos un poco más sobre cómo conceptuar lo que pasa y cómo se organiza nuestro pueblo, qué formas organizativas corresponderían a una propuesta de sentidos, a una propuesta de cambio estructural, y también qué son y cómo se organizan los movimientos sociales, de los cuales, insisto, algunos incluso pueden ser movimientos conservadores y otros con objetivos que pueden realizarse dentro del sistema. Sin duda esta escisión, esta expresión tanto de movimientos que representan o que expresan directamente intereses de la derecha, de las élites, y otros que tienen un discurso de cambio, pero sin necesariamente anclarse a estas realidades de cambio estructural, sí fueron importantes actores, digamos, en la convocatoria para una suerte de golpe blando que concluyó en Ecuador con una desinstitucionalización y un proceso de persecución contra la propuesta y el proceso de la Revolución Ciudadana, en el que todavía estamos. Entonces, sin duda, siendo un proceso y una propuesta que estaba en curso, arrancando, en un país
como dije, que tiene como referente los grandes ciclos históricos, siendo un país de raíces milenarias. Apenas este proceso tenía 10 años, entonces tenía mucho que hacer, mucho que madurar y también muchos ejes estratégicos para afinar y plantear, entre otros, la participación popular, la construcción de poder popular y distintos elementos más. No obstante, estamos hablando ya 5 años después de que haya sucedido esta salida de juego del escenario de poder de la propuesta de la Revolución Ciudadana, y aún ahora, con golpe blando, entre comillas, porque fue un candidato traidor el que condujo todo esto, digamos un presidente traidor, incluso con persecución política, lawfare, con mucha gente en el exilio, etcétera, etcétera. En las recientes elecciones fue la primera opción de poder, que no llegó al poder por situaciones, algunas inexplicables, otras de sospecha, pero el pueblo sigue con esta propuesta de transformación y de consecución también de una gestión del Estado que corresponda a sus intereses. ¿Cuáles son los desafíos de los movimientos sociales ecuatorianos en la actualidad, Irene? Sobre todo tras la victoria electoral del banquero derechista y del Opus Dei, Guillermo Lasso. ¿Puede resurgir la izquierda tras este duro revés? ¿Cómo reconfigurar el papel de los movimientos sociales, feministas, indígenas, campesinos, estudiantiles, obreros, frente a una nueva amenaza neoliberal en ciernes? Ahora, frente a los desafíos que están sobre la mesa, los movimientos obviamente tienen que seguir manteniéndose en esta defensiva, y luego de este proceso de construcción que ofreció, que se abrió con el proceso de la Revolución Ciudadana y las alternativas que estaban sobre la mesa con la propuesta de integración latinoamericana, ahora con el retorno al neoliberalismo y un banquero en el poder, el pueblo tiene que volver a construir, porque esta suerte de golpe blando que sacó de juego a la Revolución Ciudadana del escenario de poder, desestructuró todo. Y también incluso estas iniciativas de resistencia al progresismo y de luchas de sectores identitarios y todo lo demás que se expresó durante la Revolución Ciudadana fue de algún modo generando mucha dispersión en las propuestas antisistémicas, en las propuestas de los movimientos. Entonces, en este momento hay una situación de mucha dispersión. No obstante, el movimiento, lo que queda del movimiento Revolución Ciudadana, el pueblo que adhiere, que como dije incluso llegó a ser la primera alternativa electoral en las pasadas elecciones, sigue presente y claro, hay mucho que hacer, mucho que trabajar en coordinación con el proceso regional latinoamericano. ¿Qué puedo decir? Para esta fase de tiempo estamos en un proceso, en un momento bastante complejo y a nivel nacional, pero contamos con más cosas de las que contábamos antes. Contamos con una experiencia reciente que cuajó en una propuesta de cambio. Contamos con una constitución transformadora de cambio, considerada incluso como una de las más de avanzada en el mundo, que todavía está vigente y que tenemos que defender. Contamos con una propuesta de integración latinoamericana que ha tenido reveses, pero que está todavía ahí, está viva, digamos, como propuesta, como escenario de lucha, como iniciativa que va a permitir una articulación de nuestros pueblos, una articulación en términos de patria grande, está ahí. Y así, digamos, este cuarto de siglo latinoamericano y ecuatoriano nos ha dejado y todavía tiene sobre la mesa
experiencias y propuestas que son complejas, como la que está planteada en la República Bolivariana de Venezuela, que es una propuesta compleja, pero que es una propuesta viva y es una propuesta de cambio y de construcción de poder popular que es inspiradora para todo lo que tenemos que hacer los otros pueblos en términos de construcción de movimiento y más que nada en términos de horizonte de cambio estructural y no solo de cambio, sino de qué hacer después, que es lo que, por ejemplo, Chávez ha planteado en el Plan de la Patria, es decir, una iniciativa de futuro que está también presente aquí en nuestro pueblo y que es proyecto vivo para ahora y para después. Y bien, no nos queda más que agradecer a la socióloga e intelectual ecuatoriana Irene León Trujillo por habernos concedido esta entrevista para la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, que en ese mismo sentido que ella plantea, nos disponemos a continuar la lucha viva y revolucionaria con el estímulo al pensamiento crítico y al conocimiento en pro de los pueblos. Hasta pronto. Segundo Paso para Nuestra América.